En un enclave religioso próximo a Éfeso, cuenta la historia que el apóstol San Juan llevó a la Virgen María tras la crucifixión de su hijo Jesús y que allí ambos vivieron durante años como si de una madre y un hijo se tratase. La casa fue encontrada por unos sacerdotes siguiendo las indicaciones del libro de visiones de la mística alemana Anna Catalina Emmerich en el año 1891. ¿Pero quién fue Anna Catalina Emmerich? Nació el 8 de septiembre de 1774 en el pequeño pueblo de Flanchet, en la región alemana de Westfalia. Ya de jovencita empezó a ayudar a sus padres debido a la difícil situación económica, y son ellos los que le transmiten una profunda fe católica. Ya de pequeña narraba la Biblia como si fuera una película, tanto que las personas que la escuchaban quedaban fascinadas. Vivía los eventos descritos como si fueran reales. Anna Catalina a menudo se recluye en solitario para dedicarse a la oración y es durante estos éxtasis cuando empieza a recibir las primeras visiones que la acompañarán por el resto de su vida. Cuando tenía 24 años le empezaron a aparecer heridas sangrantes, estigmas que se hacían visibles periódicamente en Navidad, Año Nuevo y la primera de ellas el 29 de diciembre de 1812. En 1802, a los 28 años de edad, entró en el convento agustino de Dulmen y sus hermanas de claustro creían que había recibido facultades sobrenaturales debido a sus continuos éxtasis. Allí llegaban enfermos y pobres en busca de ayuda y según sus contemporáneos, ella sabía cuáles eran sus enfermedades y daba alivio a los necesitados. En 1813, estando ella enferma en cama, fue cuando aparecieron sus primeros estigmas en su cuerpo. Una comisión episcopal fue la encargada de investigar su vida y examinar sus signos milagrosos. El vicario general, Orberger y 3 médicos, uno de ellos protestante, se encargaron de la investigación. El procedimiento duró más de 3 meses y al parecer ellos se convencieron de su santidad y la autenticidad de sus estigmas. A finales de 1818, Anna Catalina revela que Dios le concede a través de la oración el alivio de sus estigmas y las heridas de sus manos y sus pies se cierran, pero los demás se mantienen y el Viernes Santo todos se vuelven a abrir. En 1819 Emmerich vuelve a ser investigada, fue trasladada a la fuerza a un cuarto grande en otra casa y se mantiene bajo vigilancia estricta durante el día y la noche en un lapso de 3 semanas, lejos de todos sus amigos excepto de su confesor. Se dice que durante los últimos años de vida se alimentó solamente con la Eucaristía. Sus visiones fueron descritas por Clemens Brentano, poeta y novelista del romanticismo alemán. Desde 1819 hasta la muerte de Anna Catalina en 1824, Brentano registró sus visiones, llenando 40 volúmenes con detalladas escenas y pasajes del Nuevo Testamento y la vida de la Virgen María. Los detalles fueron recogidos con gran viveza, ya que mantienen el interés del lector como una escena gráfica que sigue una a la otra en rápida sucesión, como si fuese visible para el ojo humano. Después de 1824, Brentano tuvo los escritos preparados para su publicación y en 1833 publicó su primer volumen, La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las visiones de Anna Catalina Emmerich. Este libro fue la gran fuente de inspiración para Mel Gibson a la hora de producir La Pasión de Cristo, una película que impactó en todo el mundo y donde se reflejan muchos de los detalles de los que fue testigo a través de sus visiones esta humilde monja. Brentano preparó después la publicación de la vida de la bienaventurada Virgen María, de acuerdo a las visiones de Emmerich, pero él murió en 1842. El libro fue publicado póstumamente en 1852 en Múnich. Pero realmente fue gracias a Sor Marie,
una monja que en 1886 fue destinada a un hospital francés en Turquía, que se pudo descubrir la casa sagrada de la Virgen María. El hospital que fue destinado estaba en condiciones deplorables y Sor María usó de nuevo los fondos de su propia familia para realizar mejoras para los pacientes y el personal, mientras que ella vivía en la pobreza. Durante su tiempo en este lugar, leyó los escritos de la mística alemana Anna Catalina Emmerich sobre la vida de la Virgen María y San Juan en Éfeso. Los escritos de Emmerich se basaban en las visiones que había tenido de la vida de María, incluyendo visiones de su casa. Convencida de que este lugar sagrado debía ser encontrado y honrado, Sor María empezó una misión con este objetivo. Instó a 2 sacerdotes amigos a leer los escritos de la Beata, y los 3 juntos determinaron que la casa habría existido a poca distancia del lugar donde, providencialmente, ellos mismos estaban destinados. La primera expedición de búsqueda para encontrar la casa de María tuvo lugar en julio de 1891. El grupo, compuesto por los sacerdotes, Sor María y unos guías, fueron en burro y utilizaron el libro de revelaciones particulares de la Beata Emmerich como mapa. El 29 de julio creyeron haber encontrado la casa. Con la orientación de Sor María, los arqueólogos identificaron las ruinas del hogar del siglo I, con una iglesia del siglo IV construida sobre él. El 21 de octubre de 1891, Sor María recibió autorización para adquirir la propiedad a su nombre. Pidió a su padre el dinero necesario para comprar no solo la zona de la casa, sino toda la montaña donde se encontraba. La propiedad fue adquirida el 15 de noviembre de 1892. A continuación trabajó sin descanso para restaurar la casa y convertirla en un lugar de peregrinación. En la cima del monte Coresos, con vistas a Éfeso, se encuentra una pequeña casa de ladrillos escondida entre todo tipo de árboles mediterráneos. Para poder llegar a la casa de la Virgen María, los visitantes siguen el camino que sube a la montaña y pasa entre huertos de mandarinos, granados y olivos. Después de un recorrido panorámico que permite ver el bonito pueblo agrícola de Selkuk y la antigua ciudad de Éfeso, turistas de todas las nacionalidades dejan sus vehículos en el estacionamiento y comienzan a caminar hacia la casa en un ambiente tranquilo. El Papa León XIII reconoció formalmente la Casa de María en Éfeso como lugar oficial de peregrinación en 1896. Su sucesor, el Papa Pío X, concedió una indulgencia plenaria para la remisión de los pecados a los peregrinos que hacían el viaje a la casa de la Virgen María. La primera visita papal a la casa fue realizada por el Papa Pablo VI en 1967 y trajo consigo una lámpara de bronce como regalo para la Santísima Virgen. El Papa Juan Pablo II visitó el santuario en 1979, donde celebró una misa al aire libre para miles de peregrinos. Las visitas papales aumentaron la popularidad de la Casa de la Virgen María en el mundo católico, pero no solo los cristianos piadosos, sino también los viajeros curiosos están interesados en la historia y el misterio de la Casa de la Madre María. El Papa Benedicto XVI fue el tercer papa que celebró misa en la Casa de la Virgen María en Éfeso, cerca de Selkuk, en Turquía, el miércoles 29 de noviembre del año 2006, tal y como hicieron Pablo VI y Juan Pablo II. No hay que confundir, la casa de Loreto, según la tradición, fue donde el arcángel Gabriel anunció a María que sería la Madre de Dios y donde, una vez nacido el Mesías, vivió la Sagrada Familia en Nazaret. La casa descrita por la Beata Emmerich es el hogar donde vivió los últimos años de su vida María junto con el apóstol Juan. La Casa de la Virgen María es un lugar religioso cerca de Éfeso, a 7 kilómetros de Selkuk, donde, según la tradición del lugar, el apóstol San Juan, huyendo de la persecución en Jerusalén, llevó a la Virgen María tras la crucifixión de Cristo
hasta su bienaventurada Asunción. El Calvario, también conocido como el Gólgota, Jesús clavado en la cruz, sufriendo el dolor del peso sobre los clavos, miró a su madre y le dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y mirando a su discípulo Juan, le dijo: «He aquí a tu madre». Es por ese motivo que Juan hace caso a Jesús y tras su muerte huye con María hasta llegar a Éfeso, donde viven los últimos años de sus vidas. El emperador Domiciano se había proclamado Señor y Dios y exigía ser adorado. Juan fue exiliado a Patmos por oponerse a esa idolatría y fue condenado a morar en una pequeña isla de origen volcánico situada en el mar Egeo, a unos 60 kilómetros de la ciudad costera de Mileto, en la actual Turquía. Allí es donde Juan escribe el Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento. Por su género literario es considerado por la mayoría de los académicos el único libro del Nuevo Testamento de carácter exclusivamente profético. El Apocalipsis quizás sea el escrito más rico en símbolos de toda la Biblia. La cantidad de símbolos, eventos y procesos complica la tarea de interpretar la totalidad del texto y, como tal, ha sido objeto de numerosas investigaciones, interpretaciones y debate a lo largo de la historia.